Yugdar, quien será nuestro primer conferencista de esta tarde. El doctor Yugdar es juez vocal del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Argentina, magíster en Derecho Judicial y de la Magistratura por la Universidad Austral de Buenos Aires, abogado por la Universidad Católica Santiago del Estero, profesor de posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho, de las Universidades Nacional de Córdoba, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional y Universidad Católica Santiago del Estero en Argentina. El tema que abordará el doctor Eduardo Yugdar son los efectos del control de constitucionalidad. Como ustedes saben, este diplomado tiene una mención que es precisamente una experticia en control de constitucionalidad y no podemos dejar pasar por alto cuáles son los efectos del control de constitucionalidad, dadas las peculiaridades de la justicia constitucional. Así que estaremos muy atentos y con todas las buenas, la buena intención de poder seguir aprendiendo de usted, estimado profesor Eduardo. Bienvenido, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Muy bien, espero me estén recibiendo bien. En primer lugar, muy buenas tardes a todos los que están presentes en esta plataforma y nos siguen por los distintos medios de las entidades organizadoras, Latin Juris Ecuador. Saludo muy especial para mi querido amigo, el profesor Damián Armijos Álvarez, con quien tengo una larga amistad, no solamente académica, sino también una bueno, había una pequeña interferencia interna. También a Federico Guzniá, que lo veo ahí, un gran integrante de Latin Juris, al que tengo pertenencia también por ser miembro de esta prestigiosa ONG que está expandiendo el saber del derecho en todo Iberoamérica. Después de los saludos, me voy a hacer un pequeño resumen a lo que vamos a hacer la conversación en el tiempo que tengo acordado la tarde de hoy, que es los efectos del control de constitucionalidad. Seguramente quienes me han precedido en las clases anteriores ya le han dado un profundo abordaje de lo que implica lo que por una cuestión de tradición poco viene de una idea del derecho anglosajón, o sea, las primeras noticias de lo que entendíamos como control de constitucionalidad aparecen en Inglaterra. Si bien hay algunos tipos de referencias en el derecho romano, se toma mucho lo que fue el problema del doctor Byron. Doctor Byron en Inglaterra era un médico que no lo dejaban ejercer en Londres y fue a la Corte Real a establecer que había una disposición de la monarquía que justamente no le habilitaba el ejercicio de la medicina. Entonces, esa jurisdicción entendió que eso negaban derechos esenciales. Recuerden que Inglaterra hasta el día de hoy no tiene una constitución escrita, siempre se basa en costumbres y que la Constitución de Inglaterra es una ley especial que habla de los derechos fundamentales, los derechos humanos, como por ejemplo lo que se llama la Human Rights Act de 1998, que es una copia de lo que es el Congreso, perdón, la Convención Europea de Derechos Humanos, pero no tiene, como en la mayoría de los países del mundo, un texto, un cuerpo escrito constitucional. Además, la forma en que se van dictando estos estatutos o actas, como se les llama a los instrumentos legales que emite el Parlamento inglés, vienen a través de
leyes comunes de tratamiento, pero que se les da esa impronta de proteger derechos fundamentales, ¿no? Es uno de los pocos modelos que existen en el mundo con estas particularidades sobre lo que tiene esta fuerza del Parlamento británico de ser no solamente un parlamento legisferante de normas estatutarias comunes, sino también de normas extraordinarias que tienen el contenido de normas constitucionales dentro de ese curioso modelo no escrito inglés. Y eso fue a mediados del siglo XVI, ¿no? En donde se ve ese primer, digamos, dato concreto sobre lo que es una judicial review. Judicial review que después en los modelos actuales, la mayoría de los constitucionalistas lo posicionan en los Estados Unidos. 1803, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, presidida en ese entonces por el juez Marshall, dicta aquel emblemático caso que se llamó Marbury versus Madison, ¿no? Conocido como aquella petición que hicieron jueces que el presidente Adams había designado antes de terminar su mandato y que habían sido incluso acordados por el Senado, pero que nunca fueron puestos en sus cargos porque perdió la elección y el nuevo presidente que le siguió no respetó esos acuerdos y nunca los puso en posición a estos jueces de Nueva York. Nunca antes la Corte de Estados Unidos se le había ocurrido que podía revisar actos de ejercicio de poder de los otros poderes, ya sea del Congreso o ya sea del poder ejecutivo. Entonces, ante esta petición fue todo una tensión que tuvieron los jueces de la integración de aquella Corte de Estados Unidos, y en donde Marshall, como presidente y director, presidente jefe o Chief Justice, como le llaman a los presidentes en Estados Unidos, convenció a sus pares de que existía, si bien no estaba expresado puntualmente en la Constitución norteamericana, una habilitación para que la Corte pudiera, en caso de excesos de poder de los aparatos del Estado, en cierto modo, ejercer una especie de control que hoy conocemos que se llama control contramayoritario, porque en cierto modo interpela actos que exceden el ejercicio de las potestades constitucionales establecida por la Constitución, por los otros poderes, y que eso es hoy una competencia de los poderes judiciales. Obviamente que en la actualidad existen modelos diferentes de control de constitucionalidad. Ustedes saben que existen modelos que les llamamos de revisión difusa, que vamos a explicar en qué consiste, porque si vamos a hablar de cuáles son los efectos del control de constitucionalidad, según el modelo de control de constitucionalidad, los efectos van a ser diferentes. En cambio, hay otros países que tienen un modelo de control de constitucionalidad propio de los tribunales constitucionales, que se llama modelo concentrado de control de constitucionalidad. Y en Latinoamérica, pese a nuestras herencias comunes, tenemos diseños constitucionales diferentes. También hay sistemas intermedios de control de constitucionalidad que algunos países tienen el doble sistema, ¿no? En algunas cuestiones hablamos de un sistema de revisión difuso de constitucionalidad y en otros más bien concentrado,
que se lo usa en forma híbrida, países que, en cierto modo, algo en algunas cláusulas de las potestades que tienen la Constitución chilena, bueno, que ahora veremos si se cambian o no con esto que está en ciernes de la aprobación o no de la reforma constitucional en Chile, o en lo que es las potestades que da la Constitución de Brasil a la Corte Suprema de Justicia brasileña, pueden, según si las cuestiones son propias de la parte dogmática, ¿no? Sabemos que la parte dogmática de la Constitución es aquella que establecen las garantías a los que están bajo su jurisdicción. No cometamos el error de decir que la Constitución garantiza derechos a los ciudadanos que esa Constitución rige, ¿no? Como carta política fundamental. Porque la verdad que las constituciones en toda nuestra Latinoamérica protegen a todos los sujetos, todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Sería el caso de los extranjeros. Cuando yo viajo al Ecuador, que es el país que visito en forma permanente, porque tengo compromisos académicos en Ecuador, bueno, obviamente que estoy protegido por la Constitución de Montecristi, o con ciertas limitaciones por mi calidad de extranjero. Pero no es que la Constitución de Montecristi protege solo a los ecuatorianos. Y eso también es una imposición al Estado ecuatoriano como Estado parte también de lo que es el sistema interamericano, por ejemplo, y también de otros tratados internacionales como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, en donde establece que todas las personas que están bajo la jurisdicción de sus estados partes tienen que proteger esos derechos, porque hay una cierta interacción entre las garantías que establecen esos tratados internacionales o regionales con lo que dicen las cartas magnas, más allá de discusiones que a veces se dan sobre quién tiene mayor supremacía o si es una supremacía de lo que hoy entendemos la norma más favorable, que también vamos a explicar como efectos. Y ese íntimo vínculo que hay entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad para los que son parte de, por ejemplo, la Convención Americana dentro del marco de OEA y también aquellos países que han dado, digamos, el consentimiento de someterse a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del sistema interamericano de protección. Entonces, a lo que era históricamente la revisión, la judicial review que hablábamos, a lo que se concibe hoy, más allá de que sea un modelo concentrado, un modelo difuso, tenemos que decir que va a jugar mucho, y lo que ustedes tienen que tener muy presente, como estados parte, nuestros países latinoamericanos, de tratados internacionales, de el verdadero desbordamiento de fuentes del derecho que ha acontecido desde que la dignidad humana, después de los juicios de Nuremberg y de la irrupción del Codex Iure Internacional de los Derechos Humanos y los tratados internacionales y regionales, ha producido dentro de lo que es el orden jurídico interno de los países que son Estados miembros. Este desbordamiento de fuentes es porque un poco ha roto con esa jerarquía que muchos de los sistemas, sobre todo inspirados en lo que eran los modelos que tanto ha incidido y ha penetrado en la academia jurídica latinoamericana y en los modelos de organización jurídica de los países latinoamericanos,
como es las distintas visiones de condiciones de validez de las normas de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ¿no? Donde hablaba de esa jerarquía, donde de esa pirámide jurídica de jerarquías, y donde en la cúspide se veía a la ley fundamental, como llaman los alemanes a la Constitución, o esa norma superior que hace a la primacía y supremacía de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico en cuanto a esa jerarquía de aplicación y efectos. Pero con el reconocimiento de la dignidad humana, ya no como una cuestión meramente de filósofos y teólogos, sino como bien jurídico protegido a partir de los juicios de Nuremberg y los tratados de derechos humanos, cumplió el principio pro homine, el principio pro persona, en donde la dignidad humana ya no era una concesión graciosa que hacían los estados de su potestad a sus súbditos o ciudadanos, sino que cada ser humano por su sola condición de tal ya tiene íncita esa dignidad y que tiene derecho a que se proteja jurídicamente esa dignidad. Generó un cambio de jerarquía en donde pasó a ser la cúspide de esa pirámide la norma más favorable, el principio de la norma más favorable. ¿Y qué quiere decir principio de la norma más favorable? Principio de aquella norma que mejor proteja la dignidad humana. Y pasaron a tener las constituciones y los tratados internacionales de protección de derechos humanos contenidos mínimos, es decir, barreras mínimas que esos estados, que el Estado debe garantizar para no afectar esa dignidad humana, que son los estándares. Estándares que lo van fijando los tribunales constitucionales o las Cortes Supremas en los países que tenemos, sobre todo, control difuso, como en la Argentina, como máxima interpretación auténtica de las cartas constitucionales políticas, como decía Charles Evans Hughes, en un Estado de Derecho Constitucional estábamos, dijo en 1921 en Estados Unidos, quien fue presidente también de esa corte, estábamos bajo Constitución y la Constitución de los Estados Unidos es lo que los jueces de la Corte Suprema dicen que es. O sea, tuvieron el atrevimiento de decirlo, que incluso lo que dice la Constitución ya no solamente era lo que decía el constituyente, sino la interpretación que hacen los jueces que tienen la interpretación última, final de esa Constitución. Y eso obviamente ha generado muchas discusiones, porque también hay doctrinas constitucionales que en cierto modo pone en tela de juicio ese ejercicio que tienen de dar potestad de revisión constitucional a los órganos judiciales o tribunales constitucionales, muchos de los cuales no están dentro de la estructura de los poderes judiciales, y que dicen, no, ese poder contramayoritario no lo aceptamos. Esto viene de la mano también de autores americanos como Alexander Bickel, que hace muchos años escribió sobre la crisis de ese ejercicio de poder contramayoritario. ¿Y por qué le llamaba ejercicio de poder contramayoritario? Porque decía que los poderes políticos del Estado, llámese poder ejecutivo, asambleas legislativas, hoy Ecuador tiene un modelo no de un sistema republicano de tres poderes, tiene una constitución moderna que también habla de otros extrapoderes a los clásicos, ¿no? Ese modelo de poder, que los poderes del Estado era el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno,
Allá tenemos, a través de esa constitución moderna de Ecuador, que tantas innovaciones ha traído, y se considera una de las más modernas del mundo, también aparecen otros poderes constitucionales, que algunos le llaman extrapoderes a esos poderes clásicos, otros les llaman nuevos poderes que establece la Constitución. Pero lo importante aquí es que esos efectos hoy también siguen en tela de discusión. Si realmente los jueces con esta herramienta de la Judicial Review, y hoy siguiendo estas concepciones de Beikel, lo tenemos a Jeremy Waldron, que es un gran constitucionalista neozelandés, pero que toda su carrera académica y profesional la desarrolla en Estados Unidos, habla de que se lleva a establecer y ha escrito un libro que se llama El gobierno de los jueces. Y muchos dicen que con el control de constitucionalidad, el siglo XXI se convirtió en el siglo de los jueces. ¿Y por qué lo dicen esto? Y porque dicen, bueno, podrán decir que el Poder Ejecutivo es poderoso, podrán decir que la Asamblea Parlamentaria es poderosa, pero quien puede enervar, interpelar y dejar sin efecto decisiones con las que se expresa esa voluntad del Poder Ejecutivo, como decretos, resoluciones o leyes, como lo hace la Asamblea Parlamentaria, es el Poder Judicial o la Corte Constitucional, cuando es también un extra poder que tampoco integra el Poder Judicial, en los países que así lo establecen. Y con eso pueden gobernar, porque no dejan que los poderes constituidos por las mayorías populares en elecciones puedan hacer lo que quieran. Hacen el control de esas potestades y que en cierto modo van orientando acciones de gobierno. Y vamos a ver, por ejemplo, actos, sobre todo en los que va a hablar, y no me quiero meter en temas que va a ser mi querido amigo que me va a seguir en el orden de ponencias del día de hoy, con las sentencias atípicas manipulativas, en donde puede haber aquellas de tipo sustitutivas, en donde incluso pueden sustituir con la decisión lo que ha dicho la Asamblea Parlamentaria sobre una cuestión. Dejar sin efecto lo que ha dicho el Parlamento y ser un verdadero legislador, el Tribunal Constitucional, estableciendo cómo se va a regir esa situación jurídica. Y el sistema difuso, como tenemos en Argentina, pero cuidado que puede ser una trampa, porque cuando hablan de la Argentina siempre se habla del modelo federal o nacional. Y hay que recordar que la Argentina es un país federal. Y cuando hablamos que la Argentina es un país federal, como lo es Brasil, como lo es Venezuela, como lo es México, es porque existen estados que se llaman provincias o estados, que son autónomos o tienen autonomías en el sentido de que pueden dictar sus propias constituciones también internas, con una cierta adecuación y sintonía con sus constituciones del país, con la constitución, con la Carta Magna del país, y en donde, pero tienen esa libertad también que para sus leyes provinciales, porque tienen también un parlamento propio cada una de las entidades autónomas, entonces los poderes judiciales, como el caso del que yo estoy, que es uno de las provincias argentinas en el Supremo Tribunal de la provincia, les dicte la constitución provincial otro modelo que no sea difuso. Aquí en mi provincia tenemos un sistema mixto entre difuso y concentrado para las normas provinciales, y ahora cuando se tratan de normas nacionales propias que dicta el Congreso de la Nación, tenemos también los jueces provinciales que hacer un control difuso. Esos son, digamos, las particularidades que se tienen. Y eso va a causar efectos también, porque un sistema difuso puro, propio, no tiene efectos erga omnes. Es decir, la decisión que se toma
no produce la derogación de la norma. Esto es así porque solamente declara la inaplicabilidad de esa norma que considera el tribunal que la examina, que no está conformada a los estándares constitucionales, y esos estándares constitucionales lo va fijando no solamente el texto y según la hermenéutica interpretativa que se utilice de la Constitución, sino de lo que aquel órgano que la Constitución habilita a ser el intérprete de lo que han manifestado los constituyentes, sean originarios o sean constituyentes derivados, porque vienen reformando una misma constitución, han establecido. Y eso es lo que toma también la Corte Interamericana con el control de convencionalidad. Hace lo mismo que lo que pasa en ámbitos internos. Si yo soy el auténtico intérprete de la Convención Americana, lo que va a ser obligatorio no solamente va a ser la Convención Americana, sino la interpretación que la Corte Interamericana, como órgano auténtico de interpretación del Pacto de San José y otros tratados de OEA de protección de derechos humanos, diga que tal artículo dice. Y vean cómo puede ser que la hermenéutica que se utilice, porque la Corte Interamericana hace control difuso. En Ecuador, por ejemplo, ha sido un caso que nos hace ver que si nos aferramos a lo que los americanos llaman interpretación textualista u originaria, lo que dijo el constituyente internacional, digamos, que son las asambleas de esos entes multilaterales como OEA que aprobaron el tratado, más allá del texto, puede entender otra cosa el tribunal. Ejemplo claro. Ustedes conocen bien un caso, pueblo de Quichua de Sarayaku contra Ecuador, 2012. Y ese es un caso emblemático, donde el artículo 21 de la Convención Americana, que habla sobre la propiedad privada, así es el título del artículo 21 del Pacto de San José, si lo quieren buscar y ver, la Corte Interamericana dijo que también protege la propiedad colectiva, no solamente la individual. Porque nuestros pueblos originarios, y especialmente esta comunidad ecuatoriana, no conocía dentro de su cultura modelos de propiedad privada, sino de propiedad comunitaria. Y dijo que el artículo 21 protegía también esa propiedad comunitaria. Entonces, muchas veces vemos, la Corte dijo que esa era una interpretación evolutiva, porque el pacto era de la década del 60, salieron muchos después instrumentos internacionales reconociendo lo que son la cultura de nuestros pueblos originarios, reconocerlos como también nuestros estados se fueron reconfigurando como estados plurinacionales, entonces no podían desconocer instituciones del pluralismo jurídico, como la relación que existe de nuestros pueblos originarios con la Pachamama y la forma de percibir, digamos, la gestión sobre propiedad con la tierra. Pero si nosotros vemos la redacción textual, nada dice de eso el artículo 21. Entonces vemos que muchas veces lo que dice un pacto o lo que dice una condición es lo que esa autoridad final interpretativa dice que es. Y un sistema concentrado, propio de los tribunales constitucionales, algunos tribunales constitucionales latinoamericanos, por más de ser tribunales constitucionales, no tienen sistemas concentrados puros tampoco. A veces también hacen controles difusos, más allá de ser tribunales constitucionales, aunque, vuelvo a decir, la regla, el efecto es
que deroga para todo, para sacarlo fuera de la órbita de lo que es el orden jurídico de un país, cuando lo considera inconstitucional, una norma que pueda haber venido de la autoridad ejecutiva a través de sus decretos o resoluciones, o una norma que puede haber venido de asambleas parlamentarias, ¿eh? Como los que son aquellos poderes que la Constitución establece como que tienen potestades de elaborar y sancionar leyes. Entonces, quedamos que el difuso solamente se aplica al caso. Este artículo a Juan Pérez, que el tribunal o la Corte Suprema del país, por ejemplo en Argentina, dice que aplicándole esa norma infraconstitucional, le han afectado garantías constitucionales y por lo tanto va en contra de la Constitución, seguirá aplicándose hasta tanto el Congreso lo cambie. Pero no se aplicará Juan Pérez en esa cuestión que llevó a plantear la inconstitucionalidad. Esa es, digamos, los efectos de ese control difuso. En cambio, si hay un control concentrado, directamente esa norma no regirá en absoluto para todo el país. Es decir, no solamente para los actores del caso no va a regir, sino que es como si la misma Asamblea Parlamentaria lo derogara, pero lo deroga el Tribunal Constitucional. Y existen otros modelos de diálogo, ¿sí? Donde los tribunales que hacen control concentrado, antes de derogar la norma, dicta la inconstitucionalidad, queda inaplicable para aquel que se sentía perjudicado, entonces no la va a perjudicar porque la anula para esa parte, haciéndole lugar a su pedido de inconstitucionalidad, pero le comunica al Congreso o Asamblea Parlamentaria que la ha declarado inconstitucionalidad. Y algunos modelos, como por ejemplo la Constitución de mi provincia, para normas provinciales, dice que si el Congreso en 60 días no insiste con el consenso de los 2/3 de sus miembros de que va a seguir rigiendo la norma, esa norma queda derogada. Ahora, si insiste de que va a seguir rigiendo la norma, no se aplica el caso, pero la norma sigue vigente. Son los sistemas mixtos. Curiosos, pero sistemas mixtos al fin. Porque se hace un diálogo de poderes. Y esos son también otros efectos que va generándose y que va descubriendo la técnica constitucional sobre lo que es la revisión. Ahora, lo importante también es ver los derechos. Y partimos de esa división tajante que hacemos de las normas constitucionales en normas dogmáticas, donde están todas las declaraciones, derechos y garantías, y después están las normas orgánicas. ¿Qué vamos a entender por normas orgánicas? Normas orgánicas de la Constitución son aquellas que establecen cuáles son los poderes del ejercicio justamente de las funciones de la organización de un Estado, cuáles son quienes ejercen el poder del Estado, cuáles son los poderes, cuáles son sus competencias y cuáles son, digamos, sus atribuciones. Tiempo de duración de esos funcionarios, cómo se eligen esos funcionarios. Esa es la parte orgánica de una Constitución. Por eso se dice que quienes ejercen el poder en un país tienen legitimación de origen en la medida que son elegidos conforme a estas pautas orgánicas de la Constitución en la forma que deben elegirse. Tienen legitimación de origen.
Pero hoy también estamos en un Estado de Derecho constitucional, en donde no solamente la legitimación de una autoridad pública en cualquiera de las esferas de poder de un Estado se debe mirar solamente desde lo que son las mayorías en un sistema democrático, sino también se habla de otro tipo de legitimación que se llama la legitimación de ejercicio. Es cómo ejerzo ese poder legítimo de origen que hacía que el voto popular de la ciudadanía o los mecanismos, como por ejemplo los cargos de las ramas judiciales o tribunales constitucionales, salvo Bolivia, por ejemplo, en Sudamérica, no son de elección directa popular, sino que es una elección de segundo grado, que esos poderes que han sido elegidos por el voto popular hacen la propuesta y hay mecanismos de elección. Entonces, allí vemos que hablamos de una legitimación de ejercicios si es que realmente hacen que rijan los estándares como deben ser, como lo establecieron los constituyentes y con una buena interpretación en orden al verdadero sentido y alcance de esas normas constitucionales, sean de la parte dogmática o de la parte orgánica. Acuérdense también, por ejemplo, que si hablamos de lo que son las cláusulas constitucionales gozan de un principio esencial que hace que otras formas de expresión de la voluntad estatal por medio de los poderes que se llaman poderes constituidos, porque son constituidos a partir de la norma constitucional y a partir de lo que ha dispuesto el constituyente. Por eso tenemos un poder constituyente que establece el orden máximo de organización del Estado a través de la creación de las normas constitucionales y los poderes constituidos que derivan de lo que establece ese poder constituyente, ¿no? Entonces, todas las autoridades que se eligen por los mecanismos constitucionales se les llaman poderes constituidos para diferenciar ese poder constituyente que es el que, en cierto modo, establece los alcances de la Constitución, las cláusulas constitucionales. Por lo tanto, como los poderes constituidos no podemos derogar lo que ha establecido el poder constituyente, entonces hay que ser muy cuidadoso con la judicial review o con la revisión judicial de inconstitucionalidad o control de constitucionalidad. Porque muchas veces, sobre todo, los tribunales constitucionales que tienen ese poder de las normas atípicas, a veces van más allá de ser un poder constituido y toman potestades de poder constituyente y quieren reformar las mismas, modificar las mismas cláusulas constitucionales. Y eso toca, roza y en cierto modo afecta un principio sagrado que se llama el principio de inalterabilidad de las normas constitucionales. Las normas constitucionales no pueden cambiarse sino por otro poder constituyente que será derivado si es que no son de los originarios fundadores de esa Constitución. Porque una vez cumplido su cometido, esa asamblea constituyente se disuelve. Pero con el tiempo hace falta ayornar esa Constitución porque el derecho no es un fetiche, una cosa inmóvil, sino que como trata la conducta humana y la conducta humana evoluciona, las costumbres humanas, las idiosincrasias de una comunidad van evolucionando, muchas veces hay que actualizar los contenidos constitucionales. Entonces están los mecanismos de enmiendas, como tiene en Estados Unidos, o de reformas, como tienen la mayoría de los países latinoamericanos, que genera una asamblea
constituyente derivada que puede modificar, pero no pueden hacerlo ni los jueces, ni las asambleas legislativas, ni los poderes ejecutivos alterar lo que son esos contenidos constitucionales. Pero también ese principio de inalterabilidad de las normas constitucionales nos señala, vinculado a lo que venía diciendo, que todas esas garantías, cuando se tratan de garantías a los que están bajo la jurisdicción de un Estado, a los sujetos, que pueden ser ciudadanos o extranjeros, en la medida de los derechos, los alcances de los derechos tienen cada uno, no puede tampoco las normas que reglamentan, que ponen limitaciones al ejercicio de esos derechos garantidos, ir más allá de determinados límites. ¿Y qué hace, en cierto modo, el control? ¿Cuál es el efecto principal? Sea un modelo de control constitucional concentrado, sea modelo de control de constitucionalidad mixto, o sea un modelo de control de constitucionalidad difuso. Justamente, revisar, porque la misma Constitución le da potestades a ese tribunal o a esos tribunales de hacer el control de constitucionalidad, que no se alteren, que no se modifiquen esas garantías establecidas por los constituyentes. En cierto modo, los efectos de un control de constitucionalidad hace que los jueces que tienen las potestades para declarar e interpelar y volver no aplicable una disposición de algún poder político de un Estado, justamente, si bien la Constitución les da facultades para construir el bien común y que puede restringir derechos, por ejemplo, no lleguen con su accionar, ya sea por acción o por omisión o por prácticas. Antiguamente no se concebía un control de constitucionalidad que no sean de normas. Hoy, con este desbordamiento de fuentes y de protección de la dignidad humana, otro efecto tiene también el control de constitucionalidad, que puede ser sobre prácticas inconstitucionales. Cuando, por ejemplo, el Tribunal Constitucional interpela una sentencia de la Corte Suprema, en cierto modo no está haciendo una revisión de una norma que ha dictado el Ejecutivo o la Asamblea Parlamentaria. Y muchas veces está interpelando la hermenéutica, y cuando hablo de hermenéutica hablo de métodos de interpretación y ponderación que pueda haber realizado la Corte Suprema, que desde la visión de guardián de la Constitución, del Tribunal Constitucional, entienda que aplicada de esa forma, esa pauta, no hace que pase un test de constitucionalidad, de conformidad constitucional. Esto lo vemos en muchos de los fallos, y también en muchos de los fallos en donde se declara inconstitucional la práctica de algún poder por exceso, más allá de que haya dictado normas o no haya dictado normas. Pero esos excesos provocaron afectaciones a garantías constitucionales. Esto antes de mediados del siglo XX, o antes de que se reconozca la dignidad humana como bien jurídico protegido, medio que no era muy concebible dentro de la revisión constitucional. Pero a partir de ahí, también los tratados lo consagran, ¿no? Porque no habla solamente de acciones o de adecuaciones de normas, sino habla también de acciones, omisiones
e incluso aquiescencia que pueda incurrir el Estado violando garantías constitucionales o de derechos humanos, si va más allá de los expresamente contemplados por un texto constitucional, que muchas veces también los contempla, pero como forma de derechos implícitos. Entonces, repasemos. Los efectos propios y puntuales del control de constitucionalidad están, primero, muy vinculados al modelo de control de constitucional que cada diseño constitucional de los países tenga. Ya las potestades y facultades que establece la Constitución para hacerlo, a quienes, en cierto modo, señalado como autorizado para incluso dejar sin efecto acciones, normas u omisiones realizadas por otros poderes estatales. Y en ese marco hay dos grandes sistemas con algunos intermedios que se llaman modelos concentrados y modelos difusos. Pero también hablamos de efectos del control de constitucionalidad en función de lo que el caso concreto nos lleve, ¿no?, en cuanto a la forma de hermenéutica que estos tribunales, que como dicen son de última palabra, pueden establecer atribuciones propias. Miren la fuerza que tiene un tribunal de estas características, ¿no?, de última palabra. Aquí en la Argentina llegó a decir la Corte Suprema de Argentina que incluso no va a obedecer decisiones o condenas de cumplimiento que establezca la Corte Interamericana, que lo tendrán que hacer los otros poderes, pero ella no, porque la máxima instancia jurídica del país, conforme a las constituciones, ella tiene una primacía y supremacía de orden público que podrá obligar a los otros poderes, menos la Corte Suprema. Por eso decía Charles Evans Hughes, ¿no? Estamos bajo Constitución y lo que la Constitución de Estados Unidos es lo que la Corte Suprema dice que es, porque no hay otro tribunal revisor por arriba de ella. Pero también, y siempre lo recuerdo, un Justice Asociados de la Corte Suprema de Estados Unidos un poco rebatió estos contenidos diciendo y echando mano a lo que debe ser la prudencia que deben tener quienes tienen semejante poder en sus manos, para no caer en eso que denuncia Jeremy Waldron, el gobierno de los jueces. Cuando le dijo en un fallo, Allen versus Texas, que nosotros, la Corte, no tenemos la última palabra porque seamos infalibles, y solo somos infalibles porque tenemos la última palabra. Entonces, ahí es donde debe también quien tiene potestades de control de constitucionalidad ejercer esos poderes con equilibrio, con mesura, ejercer esos poderes de un modo prudente, como viene la historia del derecho diciendo los jueces son jurisdictio, dictan la juris prudencia, y está referida a eso, a evitar excesos que muchas veces, cuando tenemos la obligación de revisar excesos de otras entidades estatales, no vemos la paja en el ojo propio de los excesos que nosotros podemos cometer como jueces. Es un control de equilibrio, un control de medios afines. Eso es lo que es un control de constitucionalidad. Bien, creo que el tiempo se me ha agotado, así que agradezco la oportunidad que me han dado de estar con todos ustedes. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor Eduardo, por su participación. Les recordamos a los participantes que gusten formular preguntas a nuestro invitado, pueden levantar su mano y también colocar preguntas en el tablero de Zoom y también a las personas que nos siguen en redes sociales a través de sus comentarios. Tenemos levantada la mano del doctor Hugo Calle Aulestia. Lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, estimado señor director. Antes que nada, pues un saludo cordial para todos ustedes, en especial para el doctor Eduardo Llugdar. Le felicito una excelente conferencia. Le saludo desde la Troncal, provincia del Cañar, Ecuador. Doctor Eduardo, usted en una parte de su disertación exponía que Argentina es un estado federal y que eventualmente cada provincia podría dictar su propia constitución, evidentemente acorde a la Carta Magna principal del Estado como tal. La pregunta sería la siguiente: ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál es la ventaja o desventaja que tiene un Estado al hacer provincias federales, donde que cada quien tiene su propia normativa y ley, y que a la larga solo supongo que podría convertirse eventualmente en una torre de Babel, porque dependiendo de la provincia que esté, a lo mejor aplicarán una norma y en otra no? ¿Cuál es su apreciación al respecto, mi estimado doctor? Le agradezco, perdone la molestia. No, Hugo, al contrario, es muy interesante la pregunta que usted hace, ¿no? Claro que hay que ver las bondades. Yo creo que todo sistema tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Cuáles pondría en el haber de un sistema federal? Que tenemos una especie de mejor margen de apreciación de nuestros problemas, ¿no? Por ejemplo, en mi provincia, Santiago del Estero, ¿quién es mejor que los que somos de esta tierra? Conocemos los problemas, la idiosincrasia de la gente para allá. Pero no se produce lo que por ahí pueden pensar de que es un cambalache, como decimos aquí, de normas, porque hay normas provinciales, incluso municipales, porque también son autónomos los municipios, y nacionales, porque están bien establecidas las competencias. Por ejemplo, para que tenga una idea, la mayoría de los códigos de fondo, es decir, la legislación de fondo como códigos penales, códigos civiles y comerciales, códigos, leyes laborales de fondo, es competencia exclusiva del Congreso de la Nación, o sea que son leyes nacionales aplicables en todo el país. Lo que nos reservamos la provincia son las normas de forma, los procedimientos. Y tenemos dos órdenes también de jurisdicción, ¿no? Una justicia federal que está en todo el país, solamente para lo que son normas de aplicación exclusiva de la nación, y que la competencia no la tienen los tribunales ordinarios, que son los tribunales de provincia. Y también tenemos las normas de la justicia ordinaria o del derecho público provincial, que por lo general interceden estos. El único derecho de fondo que tenemos en la provincia es el derecho administrativo. Ahí sí, cada provincia se rige por un derecho administrativo propio. ¿Y por qué? Porque tenemos, ¿no es cierto?, organizamos el gobierno, tenemos un gobernador elegido directamente por los ciudadanos de esta provincia, tenemos legisladores provinciales que conforman la asamblea parlamentaria nuestra, que son solamente para lo que son las competencias locales. Pasa que la Argentina se unieron territorios que estaban antes independientes. Entonces hicieron un pacto, se juntaron y dijeron, vamos a unirnos. Para eso tenemos que despojarnos cada uno de determinados poderes que le vamos a dar a la nación, que van a ser exclusivos de la nación, pero a su vez nos reservamos otros que van a ser exclusivos nuestros. Y ese es lo que se llama facultades delegadas y no delegadas. Y eso hace la separación para evitar. Pero yo creo que cada modelo tiene sus propias
ventajas y desventajas. A veces tenemos conflictos, porque a veces tenemos federalismo, pero determinadas administraciones se tientan y quieren manejar todo desde la capital del país, ¿no? Como si fuera un Estado unitario. Y a veces no se respeta esa lealtad federal que debe haber de cada uno en sus ámbitos de competencia. Y la que debe dirimir eso es la Corte Suprema del país. Pero muchas veces no son felices también sus sentencias, ¿no? Y en vez de fortalecer el federalismo, muchas veces ha tenido sentencias que ha fortalecido el federalismo, pero otras que realmente ha atentado contra el federalismo. Muy bien, vamos a continuación con la pregunta de Camilo Espinosa y finalmente de José Silva. Lo escuchamos, Camilo. Buenas noches, Damián, doctor Eduardo, muy buenas noches. Me queda muy claro de su ponencia que a rasgos generales existen dos tipos de control: difuso y concentrado. Concentrado a cargo de grandes tribunales, difuso a cargo de los jueces ya en territorio. Me llamó mucho la atención unas características que yo no había notado, como que el control concentrado tiene efectos erga omnes, mientras que el control difuso tiene efectos interpartes. Ahí me surge una duda respecto al caso del Ecuador y yo quisiera que usted, por favor, me dé su opinión respecto a qué tipo de control es lo que está sucediendo en el Ecuador. En el Ecuador, la Constitución nos establece de una manera muy indirecta que aquí hay control concentrado. Eso fue ratificado por la misma Corte Constitucional en la sentencia 00113 SCNCC, donde dice: en el Ecuador no existe el control difuso de constitucionalidad, sino únicamente el control concentrado. Por lo tanto, se prohíbe a los jueces inaplicar normas infraconstitucionales. Lo dice así de textual y claro la Corte Constitucional. Por lo que aparentemente aquí en Ecuador tenemos control concentrado. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, ágil, oportuno y eficaz. Aquí en Ecuador es el caso de la acción de protección, que en otros países le llaman la tutela. Bueno, le pongo un ejemplo concreto. Yo ahora trabajo en la administración pública. Nosotros en la administración pública manejamos al personal, a los servidores públicos, con una ley que se llama Ley de Servicio Público. Esa ley contempla distintos tipos de ingreso al servicio público. Uno de esos tipos de ingreso es el nombramiento provisional. La misma ley me indica que el nombramiento provisional puedo darlo por terminado en cualquier momento y sin ningún tipo de explicación ni motivación, sino que es una función discrecional del Estado. Entonces, yo, Estado, aplicando el artículo 17 de la Ley de Servicio Público, emito un acto administrativo llamado terminación del nombramiento provisional. El servidor afectado me plantea una acción de protección, que sería este recurso del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y me indica que le he vulnerado derecho al trabajo, etcétera, por haberle terminado el nombramiento. Yo como Estado me defiendo diciendo: apliqué el artículo 17 de la Ley de Servicio Público y en ejercicio de una competencia que me otorgue a la ley, he dado por terminado el nombramiento de esta persona. Por lo tanto, si usted acepta esta acción de protección, esta acción de tutela, usted indirectamente estaría inaplicando el artículo 17 de la Ley de Servicio Público. Porque este acto administrativo objeto de la acción de tutela es el producto de la aplicación de una ley infraconstitucional. Bueno, finalmente los jueces no hacen caso de esto y aceptan la acción de tutela, acción de protección, y dejan sin efecto el acto administrativo basado en la Ley de Servicio Público y ordenan la restitución del servidor. Pese a que la ley, insisto, dice que se puede dar por terminado el nombramiento provisional en cualquier momento. Entonces, yo quisiera su opinión. ¿Qué sucede en ese momento en que el juez acepta la acción de tutela, acción de protección, deja sin efecto un acto administrativo basado en una ley? Porque el acto administrativo está basado en una ley. ¿No está habiendo una especie de control difuso informal? Bueno, es que a veces, por más que desde la academia
o de la teorización de la cuestión, podamos hablar con claridad. El sistema difuso es derogativo, perdón, el sistema concentrado es derogativo, el difuso se aplica a las partes. En la práctica a veces es difícil, ¿eh? Porque lo que es la contextualización del caso a veces no da para derogar nada, sino para hacer una interpretación. Como hablaba de ese artículo del Pacto de San José que hizo en el caso contra Ecuador, el pueblo quichua de Sarayaku, la Corte Interamericana, ¿no? Y aquí entra a jugar lo que se llaman los paradigmas constitucionales, que eso lo desarrolló mi maestro, el doctor Rodolfo Luis Vigo, ¿no? En donde las hermenéuticas y, digamos, cada juez tiene un paradigma, si es positivista, no positivista, pospositivista. Hoy ves que tienen determinadas formas de tomar procedimientos interpretativos o ponderativos, y en donde se da lo que escribió alguna vez un gran autor americano, hace muchos años, John Fuller, que a mí siempre me gusta citarlo. John Fuller escribió un pequeño ensayo que se llamó el tema de los exploradores de la caverna, el caso de los exploradores de la caverna, que eran 5 exploradores que entraron en unas cuevas de una montaña y un terremoto, quedan atrapados, no pueden salir, demoraban mucho los auxilios en sacarlo, y entre los 5 que estaban ahí, porque tenían agua pero no tenían alimentos, se ponen de acuerdo de que iban a sortear con unos palitos, y el que sacaba el palito más corto se iba a sacrificar para que los otros 4 puedan vivir comiendo. La cuestión es cuando lo sacan, salen 4 y no 5, entonces se falta uno, y ¿qué han hecho? Han muerto. Entonces viene un fiscal y los detiene a todos y van a ser juzgados. Y bueno, John Fuller dice, bueno, el tribunal tenía jueces y naturalistas, tenía jueces positivistas, tenía jueces del realismo jurídico. Y según la visión de cada uno lo declararon culpable, sobre todo los positivistas, porque el que mata le corresponde la sanción, y aquí lo mataron, más allá de las causas que me diga. Los naturalistas dicen, bueno, pero hay que no ser tan riguroso con la literalidad de las normas. Aquí tuvieron un estado de necesidad, hubo un acuerdo previo, en fin, lo absuelve. Y los del realismo jurídico, críticos a las dos posturas, se abstuvieron, ¿no? Y eso pasa a veces también. Eso pasa a veces también, y pasa en la Argentina y pasa en todos lados, que en la Argentina no tenemos sistema erga omnes, pero muchas veces la Corte Suprema se ha expedido en casos derogativos, impropios del sistema difuso, ¿no? Y eso pasa también desde la visión de esos paradigmas. Por eso, si el juez es positivista, va a decir, señor, usted ya sabía que antes de tomar el empleo, su empleo era temporario, tenía una fecha de caducidad, porque así será la ley, y la ley es la ley y dura es la ley. Y otro dirá, no, pero pará, aquí decía que a los 3 años caducaba, pero lo tuvieron 5. Se excedieron y le hicieron cesar el contrato. Siguió trabajando, entonces eso ha creado un derecho, ¿no? Y ahí puede ser que hagan lugar a la tutela. Por eso va a depender de esa mirada que tengan los jueces que deban definir esa acción de protección. Gracias, profesor. Y vamos con la última pregunta de José Silva. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor Luzgar. Me causa un poco de extrañeza cuando usted habla de control concentrado y hablamos de que la Corte Constitucional tiene que llevar a cabo una interpretación de una norma, cualquiera que ésta sea, ya sea que el órgano lo expulse del ordenamiento o declare su invalidez, pero esta circunstancia sería lo que la doctrina constituye como la legislación judicial. Bueno, yo no
No quiero entrar, vuelvo a decir, porque respeto mucho y le tengo mucho aprecio a mi querido amigo Camilo del Paraguay. Él les va a hablar con toda claridad de esto. Eso, las respuestas son las sentencias atípicas manipulativas, ¿no? Y que Camilo seguramente, que me está esperando ahí, que le estoy quitando tiempo, les va a explicar con brillantez, ¿no? Ahí está la respuesta. Por eso pido las disculpas porque no quiero entrar en temas que ya tengo acordado que lo va a dar mi colega. Gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias, apreciado profesor Eduardo, por su magnífica conferencia, por acompañarnos una vez más en este espacio académico. Usted sabe que es de la casa de Latin Juris y siempre bienvenido, estimado Eduardo. Bueno, muchas gracias, gracias a todos y un saludo a Fermín Canteros, que le he dicho Camilo, porque me he confundido ahí, lo he bautizado sin querer, me refería a Fermín. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, profesor, muchísimas gracias. Muy bien. Y con todos